Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este conversatorio de académicos. Les agradecemos mucho que nos acompañen, comunicadores, directivos del Fondo de Cultura Económica. Eh, Muchas gracias al titular de este organismo constitucional autónomo del Estado, tan reconocido como Coneval, que nos acompaña, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Gracias a todos. Este es un encuentro, les voy a decir muy breves palabras en la introducción, para hablar de desigualdad y desde luego de los libros más recientes sobre este tema. Empezando por el que hoy estamos lanzando, de desigualdad, ¿qué podemos hacer?, de Anthony Atkinson. Y es un encuentro también para informarles que hemos abierto aquí en este centro cultural y librería lo que hemos llamado una feria del libro de la desigualdad. Están en los estantes de la Galería Luis Rosa de Aragón, que están aquí entrando a la derecha, con una oferta de casi 600 títulos y 6.500 volúmenes de 42 editoriales, no incluyendo el Fondo de Cultura Económica. Pero antes de seguir, les quiero hacer la advertencia de que estamos transmitiendo este conversatorio simultáneamente vía streaming, por lo cual les pedimos que al tomar la palabra se identifiquen por su nombre y el medio, en el caso de los informadores, y en el caso de los académicos, pues lo podrían hacer también por la institución o el proyecto en el que están involucrados. El material se va a quedar como de consulta en la página electrónica del fondo. Les doy las gracias a los informadores, reporteros, editores de las fuentes universitaria, de la fuente cultural, de la fuente financiera que atendieron a nuestra invitación. Y gracias, por supuesto, a los académicos y a los directivos y analistas de los medios. Gracias, Gaby, Gerardo. Enrique Quintana ya llegó. Gracias, Enrique. Directivos de medios que nos acompañan también. Y les cuento que en este encuentro le estamos dando seguimiento a una decisión adoptada por nuestros órganos de gobierno, nuestros órganos de decisión del Fondo de Cultura Económica, por la cual se decidió que esta institución se consolide como un grupo editorial y una red de librerías de referencia en el campo de la difusión y el debate de los estudios de la desigualdad. En sus carpetas tienen la información básica que estamos ahora mismo reforzando con datos adicionales, con materiales adicionales por correo electrónico a los informadores. En esta información se acredita de la manera en que el fondo cumple esta prioridad de consolidarse como un grupo editorial y una red de librerías de referencia, como les decía, en el campo de la difusión y el debate de los estudios sobre desigualdad. Y les doy unos datos de los contenidos. Ya pasan de 200, son 216 los títulos publicados en estos años con la temática de la desigualdad y con los asuntos asociados a la desigualdad, como las crisis financieras y las políticas, las respuestas para hacerle frente a estas crisis financieras, la pobreza, la marginación. A ellos se agregarán en este segundo semestre del año, se los anuncio desde ahora, aparte de este libro de Atkinson que lanzamos hoy, La globalización de la desigualdad de François Bourguignon, director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Desigualdad Mundial, nuevas aproximaciones para la era de la globalización, de Branko Milanovic, propuesta de Rolando, de Gerardo Esquivel, hola Alberto, en el Comité Editorial de Economía del Fondo. Es un libro realmente muy accesible, muy útil. Se publicó este mismo año en Harvard University Press como Global Inequality, a New Approach for the Age of Globalization. Y un tercer libro que sale también en noviembre, Los altos ingresos en Francia en el siglo XX, de Thomas Piketty, que ya pues es muy familiar para los lectores mexicanos y no solo de la academia, como vamos a ver en unos momentos. En su carpeta hay más información sobre estos
libros de próxima aparición. Pero a propósito de Piketty, ahora podemos decir que la presencia del fondo en el debate mundial sobre la desigualdad, pues escaló exactamente hace 2 años, cuando esta casa lanzó en español la ahora célebre obra de Piketty, El Capital en el siglo XXI. Simultáneamente desde aquí, desde la casa editorial del fondo, desde la sede de acá y desde nuestras filiales en Argentina, Chile, Colombia y España, con un tiraje, fíjense bien, que ya pasa de 100,000 ejemplares impresos, aparte de que se mantiene en los primeros lugares de descargas en su versión electrónica. Son cifras récord, lo sabemos los que estamos aquí, fuera de los rangos históricos para los libros de economía, dicho sea con perdón de los economistas que nos tienen aquí rodeados. En sus carpetas tienen también la lista de los títulos publicados por el fondo con esta temática en este año de 2016, que llegamos, como les decía, a 2016, y la lista de otros 362 títulos publicados por otros sellos editoriales con la misma temática que se han sumado a la oferta de esta Feria del Libro de la Desigualdad. Como les decía, son 6,500 ejemplares en exhibición y venta, 2,961, casi 3,000 del fondo y 3,502 de otras editoriales. Aparte está la producción propia de las filiales del fondo, que también está en sus carpetas. De Argentina destaco 2 de este año: La moneda imposible, la convertibilidad argentina, de Alexander Roig, y Una república sin buitres, de Juan José Cruces, y de Chile destaco Globalización de la economía, mundo capitalista, de Immanuel Wallerstein. Por último, les informo de la recepción de estos libros y del interés en estos temas por parte de los lectores mexicanos. Las cifras que vienen a continuación son solo de México, porque hay una buena noticia. Vamos a ver el antes y el después de Piketty. Antes de Piketty, en 2013, esta línea de libros apenas pasaba los 20,000 ejemplares de venta al año. En 2014 pasaron de 30,000 ya por el efecto Piketty. En 2015, por el mismo efecto, casi llegaron a los mismos 30,000. Pero ya en este 2016, y ya sin el efecto Piketty, la proyección es de unos 34,000 ejemplares, y se toma en cuenta que solo en este primer semestre casi llegaron a 17,000 los ejemplares vendidos. De hecho, en unas semanas en las librerías solamente mexicanas, solo este libro de Atkinson que estamos presentando hoy, Desigualdad, ¿qué podemos hacer?, ya pasa de 5,000 ejemplares vendidos. Es decir, estamos en otro mundo. Con esto termino este muy rápido recuento que quiere acreditarles la manera en que el fondo pues da seguimiento a su decisión de colocar el tema de la desigualdad en el centro de nuestro quehacer editorial, y no solo, por cierto, en los libros de economía, sino prácticamente en todas las demás disciplinas de ciencias sociales en que el tema de la desigualdad es recurrente. Y antes de darles la palabra a quienes tengo inscritos, les pido a nuestra gerente de comercialización, Marta Cantú, que está aquí presente, nos dé en un par de minutos unos datos complementarios de la Feria del Libro de la Economía de la Desigualdad, y a nuestra responsable de la gerencia editorial, Carla López, un brevísimo contexto para ubicar en la mejor tradición del fondo esta centralidad del fondo que le hemos asignado a la desigualdad. Marta, por favor. Muy buenos días a todos. Efectivamente, les daré algunos datos y cifras acerca de las ventas y la comercialización de libros de economía en el Fondo de Cultura Económica. Como decíamos, una de las líneas editoriales del fondo es la publicación de estudios sobre la desigualdad. De esta manera, el fondo busca ser el referente en español en obras de economía. Frente al problema de la desigualdad, nos hemos dado la tarea de exhibir de manera especial dichas obras en nuestra red de librerías,
no solo de nuestro fondo editorial propio, sino de otros fondos editoriales. Esta es una nueva apuesta con la participación, como decía el maestro Carreño, de más de 40 sellos editoriales, en donde buscamos poner al alcance de un amplio público lector el debate intelectual y político sobre la distribución de la riqueza en el mundo. Desde el 11 de junio pasado y hasta el próximo 10 de julio, en esta galería, en la galería que se encuentra aquí a mi mano derecha de esta librería, se exhiben alrededor de 600 títulos y más de 6.500 ejemplares con descuentos importantes, digamos, del 10 al 40% de descuento sobre temas de pobreza, desigualdad, marginación, migración y otros. Efectivamente, a raíz de la aparición en 2014 del libro de El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, este libro, digamos, se ha colocado en el libro más vendido, digamos, del Fondo de Cultura Económica, su versión impresa y en su versión electrónica también. Llevamos más de 4.600 descargas en formato electrónico. Después, en 2015, con el libro que salió de Angus Deaton, que se llama El Gran Escape, Salud, Riqueza y los Orígenes de la Desigualdad, se volvió, digamos, a colocar esta polémica en el debate de los lectores y demás, y en las filiales, sobre todo, desde que salió el libro de Angus Deaton, se encuentra en la lista de los libros más vendidos, esto es en América Latina, digamos. Entre los 40 sellos que participan en la exhibición de libros, pues se encuentran, digamos, los más importantes: Galaxia, Planeta, Alianza, Océano, Siglo XXI, Miguel Ángel Porrúa. Les dimos en su carpeta una lista con todos estos sellos editoriales y por supuesto están las principales universidades, y la UNAM, la UAM, el Colmex, Flaxo, la Veracruzana, la Iberoamericana. También tenemos una sección especial sobre los temas de economía de la desigualdad con libros del Fondo de Cultura Económica en varias de nuestras librerías, aquí en la Ciudad de México, en la Octavio Paz, en la Juan José Arreola, en la Daniel Cosío Villegas, en la Guillermo Tovar de Teresa, en el CIDE, y en los estados, en las librerías que están en Guadalajara, en Monterrey, en Aguascalientes y en Tuxtla Gutiérrez. Como ya se mencionó, en los últimos 3 años el fondo ha incrementado sus ventas en los títulos de su colección de economía de 20.000 ejemplares en 2013 a 30.000, más de 30.000 en 2015, y creemos pues que este año esa cifra se va a superar. Entre los títulos más vendidos, digamos, como datos interesantes o importantes, en los últimos 3 años, en libros de economía, en el Fondo de Cultura Económica se encuentran El Capital de Marx de Ben Fine y Alfredo Saad Filo, Teoría General de la Ocupación de John Keynes, El Desarrollo Económico de América Latina de Luis Bértola y José Antonio Campo, por supuesto los libros de El Capital de Carlos Marx, Más allá de la mano invisible de Kashif Basu, Economía del bien y del mal de Tomás Sedlacek. Como decíamos, Angus Deaton también se encuentra en esto, y Thomas Piketty. Y este año, como mencionaba el director del fondo, pues Anthony Atkinson ya también está en la lista de los libros más vendidos con Desigualdad, ¿qué podemos hacer? Todos estos títulos, pues por supuesto que se encuentran en la Feria de Economía de la Desigualdad. También tenemos títulos en esta feria y en otras librerías del fondo que se han importado de las filiales. Voy a mencionar nada más algunos, son muchos, pero digamos, puedo mencionar de Argentina, Historia de la Globalización de Aldo Ferrer, que son 2 volúmenes, que son los orígenes del orden económico mundial. De Chile, Élites económicas, crisis y el capitalismo del siglo XXI, de Andrés Solimano. De España, Integración latinoamericana y caribeña, de José Briceño Ruiz. De Perú, mencionaré 2 títulos, uno que se llama Apátridas, refugiados y migrantes, de Pedro Pablo Delgado, y El mito del desarrollo y la crisis de la civilización, de Osvaldo de Rivero. Así que también en nuestras filiales tenemos una producción importante sobre libros de economía y también
una venta, digamos, donde se están colocando en los primeros lugares. Aquí en la Feria de Economía de la Desigualdad tenemos a autores y títulos importantes de otros fondos editoriales, como Joseph Stiglitz en Editorial Crítica, o Jacques Attali en Gedisa, o Alain Touraine, Cómo salir del liberalismo, de Editorial Paidós. De la Universidad Iberoamericana tenemos a Niklas Luhmann o a David Harvey en la Editorial ACAL. Así que pues creemos que esta feria, la exhibición y la venta de libros sobre economía de la desigualdad es una gran oportunidad, digamos, no solo para los especialistas en temas de economía, sino para todos aquellos que están interesados en introducirse, digamos, en este debate nacional y mundial. Muchas gracias, Marta. Carla. Gracias, José. Bueno, como tenemos unos invitados de lujo y tenemos también muchos invitados, no quiero tomarme mucho tiempo para darle pie a lo que tengan que decirnos ustedes que se están abocando a estudiar estos temas. Únicamente quiero decir un par de cosas. Voy a retomar un poco el hilo de lo que acaba de decir el maestro Carreño y también Marta sobre el aumento en las ventas de nuestros libros de economía. Creo que en efecto un acierto puede ser, además de que creo que sí fue un acierto haber modificado, rediseñado la cara de la colección Economía. Creo que quedó muchísimo más atractiva y es más visible en las mesas de novedades. También creo que tiene mucho que ver este aumento de ventas con la temática que comparten estos últimos títulos que hemos publicado. En efecto, la desigualdad es un tema en el que debemos de detenernos, como nuestros lectores nos lo están indicando. En nuestro catálogo, como ya mencionó José, tenemos muchos títulos que hablan de alguna manera de desigualdad y de los temas que están íntimamente relacionados con ella. Quiero decir que la palabra desigualdad es un libro sobre estudios sobre la desigualdad. En nuestro catálogo del fondo apareció en 1980 con el título Las desigualdades económicas y la acción del Estado, estudio preparado para el Programa Mundial del Empleo de la Organización Internacional del Trabajo, de Alejandro Foxley, Eduardo Aninat y José Pablo Arellano, en nuestra colección Economía. De ahí a la fecha, bueno, hasta antes de Piketty, tenemos nada más como 10 títulos que tienen la palabra desigualdad en su nombre, digamos, ¿no? Entre ellos están Desarrollo y Desigualdad Social en la América Latina, de Armando Di Filippo, Desigualdad Internacional y Pobreza Nacional, de Keith Broadwell Griffin, La Desigualdad del Mundo, de Pierre Noël Giraud, La Desigualdad Económica, de Amartya Sen, y uno de los más recientes, la Disminución de la Desigualdad en la América Latina, de Luis Felipe López Calva y Nora Lustig. ¿Por qué menciona José que tenemos más de 200 títulos con esta temática? Porque la desigualdad es el tema o la palabra que está detrás de casi cada problemática de esta región. Es problemática que es abordada en nuestros libros, incluso en nuestros libros de ciencia y tecnología. Por ejemplo, los libros sobre desarrollo industrial o innovación. El Fondo por vocación siempre ha tenido interés en el análisis de la circunstancia latinoamericana, desde distintas escuelas o distintos discursos o enfoques. En eso ha habido consistencia en esta casa, en la apertura de las ideas. Los países latinoamericanos lidian con problemas económicos, políticos, étnicos, sociales, ambientales, y todos están permeados por el acceso desigual a los derechos, a las oportunidades, a los recursos, y a su vez todos están alimentados por este acceso desigual. Se ha hablado en nuestro catálogo de desarrollo en América Latina con el enfoque de reducir la desigualdad existente entre países o regiones, en particular con la idea de que los países latinoamericanos alcancen a los países más industrializados. También se ha hablado de pobreza por un buen tiempo, aunque muchos analistas coinciden en que el problema principal de esta región no es privativo del tercer mundo o las excolonias, sino también de los países occidentales, es la desigualdad. No hablamos de cualquier desigualdad, estamos hablando de las enormes brechas dentro y entre países que se siguen profundizando. Por ejemplo, quiero decir solo unos numeritos de la manera en que se han abordado estos estudios en nuestros libros. Libros sobre marginación se han publicado más o menos como 20, ¿no? que hablan específicamente sobre marginación. 20 títulos en nuestra historia. Sobre pobreza, más o menos son 24. Desigualdad, ya dijimos que como 10, 16, vamos ahí en la decena. Sobre exclusión, tenemos títulos
como 25 títulos que hablen de ello. De desarrollo tenemos cerca de 250 y de migración tenemos aproximadamente 15. Tanto ahora como desde hace más de 80 años, el fondo tiene el compromiso de favorecer la discusión y creación de ideas en los diferentes campos del saber. Y reconocemos la urgencia de abordar estas cuestiones desde la economía y las demás disciplinas que puedan aportar argumentos, datos y propuestas para encaminar acciones individuales, colectivas o institucionales. Entonces, nuestra apuesta es seguir publicando libros que hablen de esto, como ya se mencionó, y seguir buscando contenidos que nos sirvan a todos a entender mejor y a discutir con argumentos y a formarnos una opinión sobre este tema. Contamos con la asesoría y la opinión de nuestro comité de economía. Varios de sus miembros están aquí, Rolando y Fausto, y espero que Gerardo llegue ya muy pronto. Y este comité ha trabajado con nosotros muy generosamente en la búsqueda de textos de autores y nos ha ayudado a discernir y a filtrar la vasta oferta editorial en otros idiomas, y también nos han llamado la atención sobre el trabajo en curso de varios investigadores en México y en la República. Entonces, nuestra apuesta es hacer circular estas ideas y escuchar las de ustedes para convertirlas en libros. Muchas gracias, Carla. Muy bien. La verdad es que no solo los libros de ciencia y tecnología y los de historia hablan de desigualdad. Yo diría que hasta nuestra colección de niños y jóvenes está permeada de todos los temas, todas las colecciones y las líneas editoriales están permeadas por el tema de la desigualdad en nuestros países, sin duda. Bueno, ya inauguramos ahora sí este nuevo formato de presentación de libros, de colecciones, que lo queremos hacer más de conversatorio y menos de este formato tradicional del presidium y la gente que escucha y aplaude a veces. Entonces tengo inscritos para una primera ronda a 7 amigos del lado de la mesa: a Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de Coneval; a Rolando Cordera, del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo; a Fernando Cortés, del Colmex. Fernando Cortés Cáceres. Él tiene estudios muy importantes también que le sirvieron a Coneval para medir la incidencia de la intensidad de la pobreza. A Julio Volpinic, del Colmex también. Él se llama a sí mismo pobretólogo por su vocación a estudiar los temas de la pobreza. A Enrique Quintana, es director general director editorial del Financiero, que también pues tiene una columna muy orientadora, muy bien informada, diaria en ese periódico. Norma Samaniego, que ha sido muchas cosas en los gabinetes y ahora forma parte del grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Ella trabaja más el estudio del mercado de trabajo. Y a Mario Luis Fuentes, que es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, autor de varios libros, artículos sobre asistencia y política social. Entonces, sin más trámite, empezamos a conversar, Gonzalo. Pues muy buenos días y muchas gracias, muchas felicidades al fondo por todo lo que están haciendo, que nos platicaron, y además por esta forma novedosa de presentar libros. Me parece una muy buena idea, mucho más dinámica, mucho más participativa. Y gracias, Pepe Carreño, por la invitación. Es evidente que lo que hemos visto en en el caso de México, últimos meses o años a partir de lo que Piketty sacó, es este dilema de pobreza o desigualdad. ¿A qué atacamos primero? ¿Pobreza o desigualdad? ¿No? Y si a mí me preguntaras a título personal, más allá del Coneval, si me dieras elegir una de dos y no hay de otra, yo me quedaría con desigualdad. Me da la impresión que la desigualdad explica muchas más cosas del comportamiento humano que la pobreza, y no solamente eso. Pudiendo resolver este problema de la desigualdad, mejorar, reducir, me parece que el tema de la pobreza también podría reducirse a consecuencia. Ya sea que la desigualdad sea medida objetivamente o incluso por percepción. Por ejemplo, el tema del Brexit, en buena parte es un tema de desigualdad, percibida o real o no, pero la gente se siente diferente. Los conflictos en buena parte son por un tema de desigualdad y no tanto por un tema de pobreza. Mis hijos se pelean todos los días entre ellos
no porque uno sea pobre y otro no, sino porque uno cree que el otro tiene más que el otro en ese momento del día. Entonces, me da la impresión que uno puede explicar mejor la realidad con los temas de desigualdad que con los de pobreza, sin, por supuesto, decir que el tema de pobreza no es importante, es bien importante, pero déjame ir un poco más allá y déjame ser muy, muy práctico. El problema, si nos creemos, si estamos de acuerdo, me parece que buena parte de los que estamos aquí, que la desigualdad es bien, bien relevante, hay un dilema, y es ¿por qué entonces los gobiernos en la práctica tratamos más el tema de pobreza? ¿O por qué incluso las mediciones de pobreza son un poco más concretas y más claras? Y tiene que ver en buena parte porque incluso hay personas que, a diferencia de la pobreza, que no creen que reducir la pobreza sea relevante. Es más, que un poco de desigualdad es importante para que la maquinaria trabaje. Y por lo tanto, a diferencia de la pobreza, donde prácticamente todos quisiéramos que la pobreza fuera cero, no hay acuerdo en que la desigualdad sea cero. Por lo tanto, ahí hay un dilema que, a pesar de la importancia del tema, en la práctica de la política pública es bien difícil aterrizar. Y por lo tanto, lo que quiero proponer es ser muy prácticos en el tema de la desigualdad y tratar de enfocarnos en un tema bien concreto, bien básico de la desigualdad, que es el tema de oportunidades, y más aterrizado, el tema de derechos y de inclusión. Me parece, el libro de Atkinson me parece bien importante, pero en ninguna página del libro menciona derechos. Me pareció interesante, ¿no? Y yo creo que de manera muy práctica, en México, en América Latina, como política pública, uno debería, porque me parece que hay más acuerdo ahí, tratar de buscar la total igualdad en accesos efectivos de los derechos, que se convierta en igualdad de oportunidades, y dejar para otro momento la igualdad del ingreso, que es mucho más compleja y que implica muchos más temas que tienen que ver en buena parte con el mercado. Entonces, yo creo que si en la práctica de veras de América Latina, de México, pudiéramos poner la problemática de la desigualdad en el tema de la desigualdad de acceso a derechos, podríamos llegar muy lejos. Es muy práctico, es muy concreto, pero además, si lo hacemos en serio y nos tomamos muy, muy bien ese elemento de los derechos para la inclusión, incluso uno pudiera mejorar no solamente la propia desigualdad, la desigualdad del ingreso debería reducirse, sino también tendríamos efectos importantes, incluso en la creación de valor agregado. Déjame explicarme esto último. A mí, desde que yo tomé mi primera clase de Economía 1 en el ITAM, ¿no?, me dijeron que el mercado era mientras más eficiente es cuando hubiera más participantes en ese mercado. Mercados chiquititos no llevan a eficiencia, pero mercados donde hay muchos participantes generan eficiencia. Pero son agentes y participantes reales. Un país que tiene 120 millones de personas, no podemos decir que son 120 millones de personas participando activamente en todos los mercados. Eso no es verdad. Cuando vemos mercados específicos, pues hay 2 o 3 competidores en uno, hay 5 en otro, y eso no genera eficiencia. Cuando uno puede generar un país de 120 millones de personas, en los cuales todos ellos tienen los mismos derechos y similares oportunidades para entrar al mercado económico, político y social que se le pegue su gana, no solamente podríamos tener un país mucho más justo, mucho más fair, como dice Varian, sino que también podríamos generar como un producto bien relevante de ese proceso, un país con mucha mayor innovación y valor agregado y mayor eficiencia en los mercados. En pocas palabras, si uno se pone como meta no tanto la reducción de la pobreza, y voy a llegar a eso como objetivo único, sino
la reducción, la igualdad de la desigualdad de oportunidades, la igualdad del acceso a los derechos, este país podría ser un país mucho más justo, que genere mucho más valor agregado, porque va a haber mucha más gente creando, innovando, metiéndose a los mercados que quiera, políticos, económicos y sociales. Y tercero, tendríamos menor pobreza por las dos razones. Decía William Easterly, la pobreza sobre todo es un problema de falta de acceso a derechos. Entonces, me da la impresión que si nos ponemos en serio la tarea de política pública, de igualdad de acceso a los derechos, podríamos tener un país que incluso crezca más y que tenga menos pobreza por esta vía. Qué bueno que los gobiernos le den importancia a la pobreza en sí mismo. Eso es, qué bueno que sí suceda. Pero si la reducción a la pobreza no tiene este enfoque de derechos o de inclusión, vamos a tener un país a lo mejor con 0 pobres, pero quienes están en los mejores mercados políticos, económicos y sociales, vamos a ser los mismos. Cuando mañana haya el 15% de los indígenas en el Senado, podremos pensar que este país es un país de inclusión y de derechos. Si solamente tenemos que los indígenas ya no son pobres, pero jamás podrían participar en los mejores mercados del país, quiere decir que a esa política de reducción de pobreza le faltó un tema de derechos y de inclusión. Yo ahí la dejo para empezar. Bueno, en primer lugar quisiera yo pues celebrar que con esta iniciativa del Fondo de Cultura Económica en materia de crear esta feria y esta sección y esta, yo le diría, esta especie de colección múltiple sobre la desigualdad, pues tengamos muchos de nosotros que tenemos sobre todo nuestras propias voces, pues una voz potente por colectiva y por plural y diversa como ha sido y es el Fondo de Cultura Económica, para poder decir también que en México la desigualdad sí importa. De manera un poco estridente, hace unas semanas se estuvo diciendo en los medios periodísticos que la desigualdad no importaba, ¿no? Y el comportamiento de muchos políticos y partidos, el propio debate que se da en el Congreso de la Unión, parecía confirmar esta opinión insensata, porque el tema de la desigualdad no es un tema que se aborde en general o puntualmente en los debates que se llevan a cabo en los órganos colegiados representativos del Estado, que es donde debería darse ese debate. Uno dice, estamos fuera del mundo, puesto que, como nos lo han dicho, lo que estamos atestiguando es un boom editorial de la desigualdad a nivel global, que por cierto contrasta pues con la cuasi recesión económica que inunda también a todo el mundo, ¿no? Este boom editorial contrasta con el estancamiento relativo, pero muy, muy persistente. Bueno, la desigualdad importa y el hecho de que este interés por la desigualdad se vea enriquecido por una oferta editorial amplia, consistente, accesible, pues nos permite mantener la idea y el optimismo de que en algún momento nuestro país se va a meter al debate mundial sobre la desigualdad para traducirlo en políticas o políticas públicas, como ha dicho Gonzalo. Creo que es un momento muy importante y hay que celebrarlo y apoyarlo. Ya lo dijo el presidente Obama, es la cuestión decisiva de nuestro tiempo. Y poco antes de él, si no me falla el mapa,
Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, dijo, esta es la hora de la igualdad para América Latina, de frente al tsunami desatado por la crisis financiera de 2008. Y aquí pues todos pudimos presenciar, ¿verdad?, el gran interés atractivo, yo incluso me atreví a decirle de rockstar, ¿no?, de Tomás Piketty, cuando el Fondo de Cultura lo invitó a presentar su libro en Guadalajara, y luego nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo en el auditorio de la Facultad de Medicina de la UNAM, con esas enormes filas de estudiantes, sobre todo de estudiantes, que esperaron horas, uno para oírlo, o tratar de oírlo, porque el sonido no funcionaba bien y su inglés tampoco, ¿no? Pero para oírlo, verlo, y luego volver a hacer fila para que les firmara el libro. Entonces, a mí eso me pareció un fenómeno realmente conmovedor, ver a toda esa cantidad de muchachos vinculándose virtual, simbólica, pero en algún momento realmente con el tema de nuestro tiempo, viendo a uno de los culpables de que esto se volviera el tema de nuestro tiempo, el estudioso Piketty. No es nuevo para México, como ya se dijo, ni para el Fondo de Cultura Económica, este tema, este problema, esta cuestión, la cuestión de la desigualdad. Aquí tenemos algunos pioneros de la antigüedad clásica en materia de producción editorial, de resultado de su investigación. En la materia está el doctor Fernando Cortés con un libro sobre la desigualdad y varios más coordinados o coautoreados en los últimos años. Está Julio Volvitnik. Y pues quisiera recordar que en particular Julio y el maestro Carreño, antes era Pepe, bueno, participaron de una manera muy protagónica y decisiva junto con, si no me falla la memoria, Arturo Cantú y mi querido Enrique Hernández Laos, pues en una investigación que resultó luego en una serie editorial pues de una enorme trascendencia, que fue Las necesidades esenciales de México, publicado por la editorial Siglo XXI. En aquel momento era así como pues, el gran retrato, el gran mapa de aquel México que buscaba modernizarse por una vía y que tenía que contar con grandes rezagos precisamente de pobreza y desigualdad. Y no sobra mencionarlo aquí y decir, como lo dijo Carla, ¿verdad? Tenemos, o Marta, tenemos con nosotros la referencia permanente de grandes aperturistas de la cuestión en el mundo avanzado, que eso es lo singular. Y le da, me parece, más relevancia todavía a la iniciativa del fondo. Stiglitz, Krugman, los franceses, y desde luego, pues uno de los papas de este asunto, que es Anthony Atkinson, cuyo libro ahora estamos viendo aparecer con un agregado que en buena medida esta oferta de Atkinson lleva consigo un riesgo tomado por el propio y muy respetado autor, que es arriesgarse a proponer políticas que yo creo van o deben alimentar el debate público nacional, al que le urge incorporar esta cuestión. No se trata de ser tremendista ni introducir nuestros mensajes provenientes de la ciencia lúgubre. En México no se necesita introducir esos mensajes de proveniencia maltus, ¿no? No, vivimos momentos sombríos, todos ellos vinculados con la situación de desigualdad que se ha reproducido a lo largo del tiempo, sin respetar políticas, ni buenos deseos,
incluso ni ritmos de crecimiento, ¿no? Económico general. Entonces, creo yo que estamos en un momento muy importante en el que esperemos que se tomen decisiones políticas de gran calado para iniciar un gran ajuste del terrible ajuste al que se sometió México desde fines del siglo XX. Esa es mi opinión y mi voto. Y pienso yo que esta colección, esta propuesta editorial, accesible, es de una enorme importancia para pensar en que esta hora del nuevo gran ajuste sea la hora mejor ilustrada de nuestra historia política nacional y nos lleve a encarar el problema de la desigualdad pues de la manera más civilizada y racional que nos sea posible. Gracias, Rolando, muchas gracias. En efecto, este riesgo que se toma Atkinson, este atrevimiento de hacer propuestas y no solo diagnósticos, él mismo lo dice, es que hay que hacer algo más que angustiarse o indignarse por la desigualdad, y es la hora de un sociólogo, porque ya son varios economistas. Por favor, Fernando Cortés, antropólogo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación a participar en este desayuno. Realmente creo que el fondo está haciendo una labor muy importante respecto al tema de la desigualdad y todas las conexiones que trae. Y al mismo tiempo de felicitarlos, un reclamo. Y el reclamo es que nos van a obligar en el programa de especialización de política social del Programa Universitario de Desarrollo, de Estudio del Desarrollo del UNAM, a agregar un curso más, porque es cuestión de ver la cantidad de títulos que hace un año atrás empezaban a surgir. De manera que aquí está el coordinador, Mario Luis Fuentes, tendrá que tomar nota de las necesidades de incorporar la nueva bibliografía. Veo que las participaciones y en general la perspectiva con que se lee esta bibliografía está centrada en lo económico. Sin embargo, en sistemas económicos de mercado, la desigualdad en la distribución del ingreso repercute en la vida cotidiana de la gente. Es decir, también vamos a tener como consecuencia desigualdad en el acceso a la salud, desigualdad en el acceso a la educación, desigualdad en el acceso a la seguridad pública. Lo estamos viendo constantemente. Y hay un título en esta serie que apunta exactamente a eso, que son los campos de exterminio de la desigualdad de Grant Thurman, donde muestra que incluso las tasas de mortalidad son diferenciales dependiendo del lugar en que uno se ubica en la distribución del ingreso. Entonces el problema va mucho más allá de lo propiamente económico y del cálculo racional de un sujeto que está asignando recursos en su vida cotidiana. Hay que ir sobre los otros aspectos también, las partes demográficas, la relación desigualdad-demografía, reproducción de las familias, la relación desigualdad-pobreza, si no son mutuamente excluyentes, están perfectamente relacionadas. Ahora, lo que sí también me llama la atención es que el tema de la desigualdad ha sido planteado por CEPAL desde los años 50. Es una de las líneas centrales de la CEPAL. Incluso si ustedes ven los últimos informes, el tema de la desigualdad es central para la CEPAL. Pero la perspectiva es distinta. No es a partir del individuo, sino que es a partir de los cambios en la estructura económica
de economías no plenamente desarrolladas, no plenamente integradas, que provocan y promueven la desigualdad. Es una perspectiva distinta que la que estamos mirando desde este punto de vista, desde el punto de vista de los economistas que hablan de la desigualdad realizada o de desigualdad de oportunidades que se centran en los sujetos y que se olvidan de la demanda de fuerza de trabajo que plantea la estructura ocupacional y la evolución de esa estructura a lo largo del tiempo. Si la gente tiene que ubicarse en una estructura. La parte estructura, para una corriente del pensamiento económico, no existe. La estructura es una resultante de las interacciones entre los individuos y si no se entiende las decisiones individuales, no se entiende qué pasa con el conjunto. O sea, aquí hay un problema de fondo y creo que esas son las dos grandes corrientes que deberíamos recuperar en la discusión en este momento. Ahora, en particular, el texto de Atkinson es, por un lado, una continuación del trabajo de Piketty, especialmente en lo que dice relación a la participación del 1%, que por cierto nosotros no podemos ver en nuestra información estadística porque la encuesta con que hacemos los estudios está truncada, no da cuenta de lo que pasa con esa parte de la sociedad. Entonces, por una parte, es una continuación de Piketty, pero por la otra, es una superación en la medida que del análisis deriva una discusión sobre medidas concretas para combatir la desigualdad. Y de hecho, yo diría que si bien está muy centrada esta discusión en el caso de Gran Bretaña, hay algunos temas que son importantes para la discusión actual en México. Uno es, para mí que es central, es la discusión sobre salario mínimo, salario de eficiencia y globalización. Hay 2 capítulos dedicados a esos temas, donde lo que cuestiona en el fondo es la causalidad. Es decir, ¿es la productividad la que determina los salarios o son los salarios los que deben determinar la productividad? Esto no es menor. No es menor en el siguiente sentido. Recordando a Fogel, viejo Nobel de Economía, para que hubiese aumentos en la productividad, en su análisis, el análisis histórico que él hace, llega a la conclusión que para que haya aumentos en la productividad tiene que haber buena salud y buena alimentación en la población. Es decir, primero la salud y la alimentación, luego la productividad. Esto llevaría a primero subir los salarios y esperar que luego aumente la productividad. Y lo que hace Atkinson es mostrar todos los mecanismos que median entre el alza de salarios, los aumentos de productividad que en definitiva hacen que los salarios por unidad de producto caigan. Es una idea, tomen esos 2 capítulos y yo creo que con eso tenemos bastante para la situación, para estudiar la situación en México. En fin, podría continuar porque a mí es un libro que me impactó mucho, me retrotrajo una serie de discusiones y creo que con base a él podemos profundizar estas ideas que según Atkinson provienen del primer curso de teoría económica en cualquier licenciatura. Es decir, si yo pongo un salario por encima del punto de equilibrio, entonces va a haber desocupación. Atkinson se preocupa de mostrar que no hay un punto de equilibrio, que hay varios puntos de equilibrio y que se puede discutir sobre esos puntos de equilibrio. ¿Sí? Y él dice, ¿no? A mí en el primer curso de teoría económica me preocupa cómo hacerle ver al estudiante este tipo de problemas cuando se levantan los supuestos de la teoría económica.
Entonces es un libro que permite discutir teoría por un lado y por otra parte permite discutir lo que está aconteciendo el día de hoy en México. Gracias. Gracias, Fernando. Me parece importantísimo esta relación que también conversábamos antes de empezar el conversatorio entre desigualdad económica y desigualdad en la distribución del poder político, de la representación política, que también de alguna manera relacionaba a Gonzalo Hernández Licona de Coneval con la relación entre desigualdad económica y desigualdad en las oportunidades y derechos de participar en determinados mercados. El siguiente en la lista que tengo es Julio Polvinic. Bueno, es muy interesante este formato y es muy interesante lo que estás promoviendo, Pepe. Son muchos temas. Yo quisiera, a diferencia de los que me precedieron, comentar también no solo el libro de Atkinson y los que recientemente ha publicado el fondo, sino la idea de estas ferias de desigualdad, de hacer bibliografías con oferta. Me imagino que están, todos están en la lista, están aquí en los anaqueles, y traer a otras editoriales. Empecé a ver la lista larga, no la del fondo, que tiene 4 paginitas, sino la otra que tiene 20 o 21, y vi las editoriales, que estaba organizado por editoriales, y empecé a ver que el tema no era desigualdad, y tampoco era economía de la desigualdad, sino un montón de temas. De hecho, están aquí libros generales de teoría del desarrollo, libros generales sobre el capitalismo, libros generales sobre la crisis, mucho de pobreza, algo de pobreza, no mucho. Entonces, mi primera sugerencia, Pepe, ojalá la puedan retomar y como decía Fox, cambiar de caballo a la mitad del río, es que amplíen el objeto de esta serie, que sean los 3 temas centrales de nuestro tiempo y desde hace mucho, que son pobreza, desigualdad y desarrollo. Y los 3 están unidos, y los 3 están unidos por un concepto que se llama bienestar. ¿De qué estamos hablando? En realidad, como decía Gonzalo, no se trata de la igualdad de ingresos, se trata de la igualdad de bienestar. Ese es el objetivo deseable. Y nuestra crítica de desigualdad es porque la pobreza implica sufrimiento humano, malestar en lugar de bienestar. ¿De qué se trata el desarrollo? Que era de las primeras cosas que nos decían en la Escuela de Economía de la UNAM, cuando era escuela, que no era lo mismo crecimiento que desarrollo. El desarrollo tomaba en cuenta a las personas y su bienestar. Entonces, esto significa, Pepe, que mi propuesta incluiría meter el tema de bienestar. Hay una corriente nueva de publicaciones sobre bienestar. Well-being es el término que están usando en inglés. Y luego hay una subcorriente gigantesca sobre bienestar subjetivo. Se acerca un poco, porque es una visión psicológico-económica, ojeé el contenido, ahora que me mandaste el libro no sabía de su existencia, pero entonces al ampliarlo meteríamos esto que dijo Fernando Cortés, pobreza y desigualdad están claramente unidos, pero también desarrollo. Si uno dibuja una curva, ordena los hogares por ingreso, más pobre al más rico, dibuja la curva del ingreso, ahí tiene, y dibuja uno la curva, varias curvas en varios años, el desplazamiento de la curva es lo que llamamos desarrollo, si es en la dirección correcta, hacia la izquierda y hacia arriba, más ingresos para toda la gente, o cambios en la distribución, menos desigual la curva, menos distancia entre los extremos. Y pobreza, si traza uno una línea, la línea de pobreza, pues tiene uno el corte entre pobreza y en la misma, es un solo enfoque. Sobre eso he estado escribiendo en la jornada una larga serie que trata de igualar, de integrar conceptualmente estas 3 dimensiones
pobreza, desigualdad y desarrollo. Creo que ese es el sentido. Y entonces, obviamente, me imagino que lo que está en oferta es lo que desde otras editoriales es lo que buenamente quisieron poner. A lo mejor muchos de los libros que publican los tienen agotados o se venden tan bien que no quieren. Pero bueno, uno ve esta lista y extraña muchas cosas. No está el libro que acaba de editar Fernando con Orlandina de Oliveira en el colegio, que se llama Desigualdad Social, que es un libro colectivo. Y ese es el tema. No está en las cosas que les mandó el colegio y no están otras cosas. No está la serie de necesidades esenciales que mencionó Orlando. No está. No, yo la acabo de comprar, la versión completa. No está agotada. A lo mejor siglo XXI la tiene en librerías ya, pero bueno, ese era un tipo de comentarios. Del propio fondo, Pepe, me extrañó no ver el libro de Amartya Sen y Marta Nussbaum, que se llama Calidad de la Vida, que ustedes publicaron entre las publicaciones del fondo. Son de las cosas que extrañé. Tampoco vi el libro, justamente porque el concepto de bienestar todavía no lo han integrado, el libro que acaban de publicar recientemente de Mariano Rojas, que se llama El estudio científico de la felicidad. Es una expresión de lo mejor que se ha hecho en esta corriente de pensamiento del bienestar subjetivo. Bueno, ese era un tipo de cosas. La otra es el libro de Atkinson. Bueno, Atkinson es el más importante estudioso de la desigualdad vivo, para decirlo pronto. Más importante que Sen, más importante que cualquier otro, más importante que Piketty. Lleva 40 años estudiando la desigualdad. Entonces, un libro de él es siempre bienvenido. Y tiene reflexiones muy importantes. Obviamente, una de las cosas que anoté es en contraposición a lo que acaba de decir Gonzalo. Atkinson deja claro en las primeras páginas de su libro que la que importa es la desigualdad de resultados. Porque si hay, como está viendo en el mundo, una brutal desigualdad de resultados, no es posible que haya igualdad de oportunidades. El niño que vive en una familia de miseria no tiene las mismas oportunidades educativas que el niño que vive en la clase media o en la clase alta. Entonces, sí es la igualdad de resultados, pero no de ingreso. El concepto fuerte es bienestar. Y aquí vienen las dos corrientes. Los que estudiamos pobreza, tradicionalmente, nos apoyamos en el concepto de bienestar objetivo. Si las necesidades de las personas están satisfechas o si tienen los recursos para satisfacerlas potencialmente, ese es lo que consideramos como no pobres. Y los pobres son los que tienen necesidades insatisfechas o recursos insuficientes para satisfacerlas. Entonces, el concepto de bienestar es el unificador. Este libro lo compré yo en inglés hace varios meses. Veo por mis subrayados y anotaciones que solo leí algunos capítulos, pero ayer empecé a releerlo en paralelo con la lectura del libro en español y me acordé que tuve la misma sensación cuando lo empecé a leer, que Atkinson envejeció. Atkinson no logra vencer una idea muy difícil de vencer, que es que el ingreso debe estar atado al trabajo. Y entonces hace unas maromas en sus propuestas terribles. Quiere detener el cambio tecnológico como va, hacer que el gobierno financie cambio tecnológico que no genere desempleo. El argumento es bueno, el cambio tecnológico no es exógeno, es endógeno al sistema económico, sí, pero como le contestaría Rifkin a Atkinson, los robots son más baratos que cualquier
empleo en cualquier país de los más pobres del planeta. Y si no lo son ahora, lo serán dentro de muy pocos años. Y entonces las únicas dos propuestas que se acercan a la verdadera solución, si aceptamos la automatización, es el fin de la sociedad centrada en el trabajo pagado, que es lo que es el capitalismo. Para vivir tienes que tener alguien que te contrate, te paga por tu trabajo y con eso compras tus bienes de consumo. Eso se acabó porque los robots se están sustituyendo y la curva es exponencial. Las capacidades y las actividades humanas. Si aceptamos eso, la única solución realmente consistente, y ese es otro paquete bibliográfico, Pepe, todo lo de ingreso ciudadano universal o renta básica, como le llaman en inglés, es una línea muy importante y Atkinson no se atreve, solo propone un beneficio universal para los niños infantil y una dote a los adolescentes cuando cumplen 18 años al entrar a la adultez. Sí, son las propuestas 6 y la 12, que las resume 2 veces en su libro, pero no propone el ingreso ciudadano universal, porque no, cuando uno lee la discusión que él hace sobre tecnología y empleo, se da uno cuenta que él sigue con la idea de que la solución a la desigualdad es generar empleos bien remunerados. Y no se da cuenta, como se dieron cuenta, por ejemplo, André Gorz hace mucho tiempo, que una de las desigualdades más grandes que se está produciendo, y es paradójicamente inversa, es la desigualdad de trabajo. Mientras más desempleo y empleo precario y empleo temporal hay, por otro lado, los que sí trabajan no 8, sino 10 o 12 horas diarias y no 5 días a la semana, sino 6 o 7. Entonces, atacar la desigualdad en los tiempos de trabajo es una manera central de atacar la desigualdad del ingreso, que a su vez es una manera central de atacar la desigualdad del bienestar. Y una última cosa, Pepe, aunque te enojes, porque es una crítica, no a ti, no al fondo, a todas las editoriales mexicanas. No pueden seguir traduciendo los libros como los están traduciendo. El de Capital en el siglo XXI fue una excepción. Yo les mandé una crítica ahí en mi columna, en la jornada exacto, y si uno abre el libro de Piketty y dice, traductora fulana, revisor de la traducción tal, luego revisor técnico Gerardo Esquivel. Solo así se pueden hacer libros bien hechos, tal como está. Y me acabo de enterar cómo están las tarifas en el mercado de traductores. Son verdaderamente sweatshops lo que les pagan a los traductores. Entonces, encontré un rosario, te lo voy a mandar por correo personal. Fui revisando. Por ejemplo, lee uno las 17 propuestas en español y compara uno con el inglés, y hay varias que no se entienden en la traducción al español. El fondo y las editoriales mexicanas en general, siglo XXI al mero principio, ponían a intelectuales a traducir sus libros. Entonces el libro de Paul Baran, La economía política del crecimiento, lo tradujo Nathan Barman. Y es una traducción maravillosa. Uno siente que el libro fue escrito originalmente en español, pero ahora se hacen las traducciones con traductores profesionales que traducen libros de biología, de química, de psicología, de ciencias sociales, y no entienden con mucha frecuencia lo que están traduciendo. Por eso necesitan un revisor y un revisor técnico. Esa es mi recomendación. Y ahí termino y no me alargué mucho. Muchas gracias, Julio. Pues no, lejos de enojarnos, en el Fondo de Cultura Económica, tenemos mucho que agradecerle a Julio Volpini. Primero, que en su columna Economía Moral, siempre Tiro por Viaje recomienda varios libros del Fondo de Cultura Económica, generalmente de todo su acervo
Segundo, por todas las recomendaciones que Marta Cantú estaba tomando nota de lo que nos falta para agregar acá a la Feria del Libro. Todavía tenemos del libro de la desigualdad. Y tercero, por estos comentarios. Y hay un punto importante. También Julio pasó del conversatorio a la controversia, ya puso varios temas a discusión que pueden darle todavía más vida a este conversatorio. Tengo inscritos a Enrique Quintana, Norma Samaniego, Mario Luis Fuentes y se acaba de inscribir Gerardo Esquivel. Le voy a agradecer a Gonzalo Hernández Licona, que tiene otro compromiso, pero él mismo se los... No, mil gracias. Yo tenía un compromiso antes de que Pepe me invitara. Muchas gracias. Me hubiera encantado quedarme porque este compromiso es más interesante al que voy a ir yo, ¿no? Nada más una cosita respecto a las oportunidades. Lo que estoy argumentando es, me parece más fácil, Julio, aterrizar la política pública para bajar la desigualdad en el tema de oportunidades o de derechos que están en la Constitución al tema de resultados, ya sea de ingreso o bienestar, porque me parece que hay más acuerdo. Ese es mi único punto. El acuerdo político es mucho más sencillo, pero podemos seguir con mucho gusto, como siempre, platicando. Y una disculpa y felicidades. Gracias, Pepe. Qué bueno que se dan estos espacios de deliberación pública, de intercambio de percepciones y de ideas. Creo que hace mucha falta, no solo en el mundo editorial, sino en México y yo diría en el mundo en general. El libro de Atkinson, sin lugar a dudas, tiene quizás como elemento más atractivo la colección de sus 15 propuestas. Ese menú, donde como todo menú hay unas cosas que parecen muy interesantes y otras que francamente, por lo menos en la visión mexicana, suenan distantes y suenan jaladas, para decirlo coloquialmente. Sin embargo, él mismo señala, pues es un menú y que cada quien tome lo que le gusta. Creo que ahí tiene mérito. Yo quisiera señalar, más allá de lo que dice Atkinson, un poquito en la lógica de lo que se ha planteado en participaciones previas, que probablemente nos hace falta trabajar en otras métricas de la desigualdad. El trabajo de Coneval nos da usualmente una buena métrica de la desigualdad de ingresos, con todas las limitaciones e imperfecciones de la encuesta, pero es un instrumento ya de la encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, es un instrumento que ya tenemos más dominado. Sin embargo, yo recuerdo algunas clases de la Facultad de Economía, una especialmente de Carlos Tello, donde nos decía que la desigualdad de ingresos era la menor de todas. Había que meterse en serio a la desigualdad de la riqueza, donde se trasciende esta desigualdad de ingresos y donde está en todo caso la historia de la desigualdad en la diferente acumulación de acervos de riqueza de toda índole. Creo que en México y quizás en pocos lugares del mundo hay trabajos serios que valoren la desigualdad de la propiedad, de la riqueza o en general de todos los activos. Y en particular hay una parte de estos activos donde creo que también se podría trabajar, que es la de activos financieros. Se han empezado a hacer, en alguna ocasión se hicieron trabajos en torno a ahorro popular y lo que significa el ahorro popular. Recientemente el trabajo sobre los diarios financieros, este registro detallado de cómo estiran el gasto las familias pobres y cómo le hacen para vivir y llegar a la quincena, creo que es muy interesante y hay todo un mundo por entender en materia de desigualdad si se miran en la óptica de los activos financieros. Algo que aborda Atkinson tanto en sus propuestas como en su análisis, cómo es muy diferente la vida para quien tiene ahorros y permite que los ahorros generen rendimientos y quien no los tiene o los tiene y en lugar de generarles rendimientos se les diluyen a lo largo del tiempo. Hay otra dimensión que me parece que también debe trabajarse más y hay una coyuntura donde hay un foco que lo atiende, que es la desigualdad geográfica. Este tema de los diferentes Méxicos que tenemos según la región
donde el azar le haya puesto a uno, me parece que es otro aspecto que haría falta avanzar, en el que haría falta avanzar. Una ausencia en el libro, pero que me parece muy pertinente en México, es también el tema de la informalidad. Y creo que es un ángulo que en el debate reciente del salario mínimo no ha quedado suficientemente puesto sobre la mesa. Aunque elevemos, como todo indica, en 10 pesos, que esa es la cifra que ahora anda dando vueltas, el salario mínimo, probablemente en el curso de las siguientes semanas, en realidad vamos a dejar fuera de este incremento, así fuera de 50 o de 100, a más de la mitad de la fuerza laboral, porque pues, hay la circunstancia de que más del 50% del trabajo en México es informal. Entonces, creo que esa es una dimensión que también tiene muchas aristas cuando se ve la desigualdad o cuando se aborda el tema de la desigualdad y el combate a la desigualdad en términos estrictamente del ingreso formal del trabajo, que es mucho de lo que la propia aproximación de Atkinson señala. Y finalmente, creo que justo este tema de la discusión del salario mínimo, que pareciera que va a adquirir finalmente un protagonismo nacional, creo que es la coyuntura indicada para que, comentaba hace un rato con Rolando, esta emergencia del debate, esta aparición del debate que se registra pues, en la cantidad de libros a los que se han aludido, creo que es una oportunidad para ponerlo en el papel central, en uno de los papeles centrales de la discusión económica, social, demográfica, en fin, en México. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Enrique. Para el tema de la informalidad, Enrique, tenemos en la misma colección la globalización desde abajo, que es un trabajo muy serio sobre la informalidad en México comparada con la India, con otros países. Muy recomendable. Está, supongo, también en la feria, ¿no? Sí. Globalización Sí, ahí está. Desde abajo. Pues aquí está atrás. Perdón. Muy bien. Norma Samaniego, Mario Ruiz Fuentes, Gerardo Esquivel, José Merino y Gabriela Barkentin. Y yo quisiera tocar 3 puntos. Uno es la felicitación al fondo por su visión en darle el adecuado tratamiento a este tema y la organización de este tipo de eventos de discusión. Yo recuerdo que cuando estaba recién salido del horno el libro de Piketty en inglés, algunos descubrimos que era algo importantísimo. A mí me tocó hacer una reseña y convencí a David Ibarra de que lo incluyera porque me pareció algo importante. Todavía no era famoso en ese momento. Y Pepe organizó una mesa en la televisión donde discutimos, Rolando, Pepe y yo, ese libro, mucho antes de que fuera publicado en México y antes de que nos supiéramos qué tipo de fenómeno editorial iba a ser en todo el mundo. Entonces creo que el fondo tuvo una gran visión en tomar eso como una de sus principales líneas. La segunda, creo que Piketty tuvo un gran mérito, el de hacer accesible un tema que había estado en las densas publicaciones académicas y lo hizo de una discusión general. Yo creo que eso es un gran mérito. Y creo que si bien se han ido sumando a tomar este tema como algo muy importante, instituciones que antes nunca pensábamos, el Foro de Davos, por ejemplo, el Fondo Monetario es uno de los que ha publicado cosas muy interesantes actualmente sobre el tema, ya no digamos CEPAL, OIT, toda una serie de instituciones. Pero creo que si bien ahorita hay consenso de que este es un tema central, donde no hay consenso todavía es en qué hacer. Allí van líneas muy diferentes, que creo que allí es donde debemos entrar actualmente, es decir, adelantarnos a lo que sigue y discutir qué hacer. Incluso entre las propuestas de Atkinson, que yo también lo siento un poco envejecido, y las propuestas de Piketty,
se notan diferencias importantísimas. Sí, Piketty va más a la parte global, va a propuestas muy interesantes como todo esto de los paraísos fiscales, el impuesto global, etc. Atkinson se centra más a cuestiones muy enfocadas al Reino Unido y a cosas que ya se habían dicho antes. Hay una diferencia. También hay diferencias entre lo que propone OECD, que centra muchísimo en educación. Yo creo que educación es importantísima, no cabe duda, pero centrar toda la parte de desigualdad en educación me parece que se queda muy corto. Entonces, en la parte de qué hacer, hay muchísimo por discutir. Y la última parte, bueno, aquí hay otro punto interesante. Se está dando una nueva discusión que ya lo tocó Julio y que algo se refirió también Gonzalo, que es el enfoque de igualdad de oportunidades versus igualdad de resultados. Ahí hay otra discusión interesante. El último punto es en las sugerencias. Tú, Pepe, mencionabas que este tema de desigualdad no solamente está cortando lo económico, sino que ya llegó hasta la literatura infantil y otros. Y hay un libro muy interesante que no sé si ustedes lo hayan visto, no es académico, por supuesto, pero entre sus distintas viñetas mete conceptos interesantes a nivel muy accesible, muy ameno, muy divertido, que es el de Branko Milanovic, que se llama The Haves and the Have-Nots, los que tienen y los que no tienen. Y está formado por una serie de viñetas muy ilustrativas, de quién ha sido el hombre más rico de toda la historia, y compara a los faraones con eso, y con varias medidas muy interesantes. Es un libro muy, muy interesante que yo se los recomendaría si es que se puede publicar. Es mucho más, no es académico, por supuesto, pero tiene muchos conceptos. Y me uno a la sugerencia de Julio de la traducción. Yo creo que, pero esto ya viene de tiempo atrás. Muchos libros en economía, yo prefiero leerlos en inglés que en las traducciones. Muchos usan traducciones muy literales o tomadas del español de España, donde vienen cosas como que la renta, y nosotros le decimos el ingreso nacional, el ordenador en lugar del computador. Es decir, es un lenguaje tan difícil que al final acaba uno entendiendo lo más fácil si lo lee en el idioma original. Entonces nada más, ahí me quedo. Gracias, Norma. Desde luego, tomamos nota también de lo que decía Julio también, de la desigualdad que afecta al ingreso de los traductores en general. Ahora, mal de muchos, no quiero... La verdad es que los ejemplos que pone Norma son de las lamentables traducciones de editoriales españolas. Krugman no se entiende si lo quieres leer en español, porque no es como dice Ricardo Piglia, es el español de Lavapiés, no es el español de América Latina ni de México. Pero vamos a seguir. Mario Luis Fuentes, por favor. Bueno, me uno como todos a la felicitación de esta idea, porque finalmente hace visible la ausencia de espacios para discutir las ideas, para dialogar. O sea, creo que ese es un tema mayor, y salir de nuestras universidades a espacios más públicos creo que es un gran acierto, porque hay una enorme carencia de un diálogo sobre las ideas. Y ese es el primer punto que quisiera subrayar. Yo creo que Atkinson lo dice bien, en la página 405, él pone, hay un enfoque diferente para pensar las ideas prevalentes. Y obviamente parte de esto que se ha reiterado, la desigualdad es más que ingreso, la desigualdad es más que la economía. Desigualdad afecta a toda la condición humana. De hecho, estamos hablando de esta visión y en ese sentido examina esta visión de pensar la desigualdad desde el ingreso e incluso la riqueza. Otra sugerencia muy reveladora es que nos alerta que hay etapas donde se pudo enfrentar la desigualdad. Hay lecciones de cómo se puede reducir la desigualdad. Y estos largos estudios longitudinales de muchos años a veces esconden esas etapas. Y obviamente pone lo que ya subrayaron tanto Norma como Julio como Fernando, en términos de que la desigualdad se genera de los mercados de
capital y de trabajo. Pero hay otras ideas que creo que es importante preguntarnos. ¿Por qué pese al foro de Davos o el fondo o las declaraciones de Obama, en nuestro país la desigualdad no está en el debate, no está? Y hay una pregunta que pone al principio, en la introducción, que dice, bueno, nosotros nos acostumbramos a hablar, Atkinson, así preguntarnos quién gana y quién pierde en la situación actual. Capaz que una hipótesis es que la actual situación permite que pocos ganen mucho y la mayoría pierde todo, y eso es una parte que está ahí, porque lo que está es revelador, es que no hay un apetito de acción en nuestro país, en el Estado, por la desigualdad. No existe. Tampoco hay un liderazgo identificado, un liderazgo político que lo haya asumido para que sea todo un tema del gobierno. Sin entrar a las partes específicas de las acciones, yo creo que desde el principio dedicar su libro al Sistema Nacional de Salud, ¿no? NHS, que es la expresión del bienestar, ¿no? Pues habla de una visión que recoge. Y creo que es muy importante resaltar que nuevamente la escritura, una escritura con los errores que señalan bien la traducción, una escritura que busca, probablemente siguiendo el efecto de Piketty, dialogar ampliamente. Por eso por eso todas las ecuaciones, nos dice una cita ahí, una ecuación inmediatamente reduce la mitad de lectores, por eso evita las ecuaciones, ¿no? Y en ese sentido se agradece. Hay una escritura, pero viene otra parte, y de hecho se refirió a algo Rolando Cordera. Se está escrito desde un economista con una visión, un espíritu positivo, optimista, y creo que es un asunto mayor. Esta economía de la tristeza, esta economía dismal science, que ha dejado de dar una propuesta imaginativa, tiene que reivindicarse, que puede construir una propuesta para debatir las acciones y permita realmente incorporar en el imaginario del quehacer, que es la desigualdad, lo que es la fuerza tectónica que impulsa pobreza, exclusión, discriminación, vulnerabilidad. Es atrás el gran elemento. Pero bueno, la pregunta sigue estando ahí. ¿Por qué no ha sido la bandera imaginativa, no solo de digamos, del gobierno, sino tampoco liderazgos políticos, y seguimos en este enorme esfuerzo de reducir las carencias que mide Coneval, porque incluso es esa noción de pobreza, las carencias de Coneval. Ahí se ha centrado el esfuerzo, sobre todo en los últimos meses. Finalmente, y yo creo que es muy importante señalar un elemento que también creo que vale recoger. Recientemente con Rolando estuvimos en SACE, en Berkeley, y ahí la discusión es la moralidad de la economía, economics morality. Esta obsesión de la codicia, la economía moral de Julio Goldwyn de décadas, esta noción de no poner en tensión que la codicia como valor supremo para impulsar la competencia, hoy se está cuestionando severamente, porque pareciera ser que atrás de esta creciente desigualdad está una serie de antivalores que hoy hay que discutir. Y gracias por la invitación. Muchas gracias, Mario Luis. Tengo a Gerardo Esquivel, José Merino, Gabriela Farkentin y Alberto Bello se acaba de inscribir. Gerardo. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Yo voy a ser muy breve porque solo quiero primero felicitar al fondo efectivamente por haberse comprometido en los hechos a apoyar la difusión de estudios de desigualdad, empezando por supuesto con el libro de Piketty, porque claro que hay una tradición previa, pero el libro de Piketty me parece que fue un parteaguas en este sentido. Y creo que hay que retomar lo que ya se mencionaba, lo que mencionaba Rolando, que es que la desigualdad es el tema de nuestro tiempo. Creo que en ese sentido es muy relevante entenderlo. Es importante no solo para países como México, que somos de ingresos medios y muy desiguales, sino también para países ricos. Y ese es el caso que estos libros, algunos de los que se tradujeron, el particular libro de Piketty y el libro ahora de Atkinson, provienen de experiencias de desigualdad o están basados en experiencias de desigualdad en países desarrollados, fundamentalmente. Y creo que en ese sentido, además, la publicación ahora del libro de Atkinson es extremadamente oportuna por una cosa que a mí me parece fundamental, que es que no podemos entender una decisión tan importante como la del Brexit sin entender el tema de la desigualdad, sin entender el tema de cómo se distribuyeron los beneficios del crecimiento de los últimos años en el Reino Unido, sin entender que hay un malestar con la globalización
tal como ocurrió en particular en países o en lugares como el Reino Unido, porque ahí convivieron básicamente tres elementos que simplemente lo que demuestra el Brexit es que pueden terminar dando lugar a manifestaciones como la que ocurrió en las elecciones pasadas, en el referéndum pasado. Porque no pueden coexistir al mismo tiempo o tan fácilmente la apertura comercial, que de alguna manera dio lugar a un proceso de desindustrialización muy importante en los países desarrollados, con la apertura total de flujos migratorios, como estaba ocurriendo en la Unión Europea, con un desmantelamiento simultáneo de los mecanismos de protección social. Todo eso es un cóctel que simplemente dio lugar a este malestar con la globalización que se vio reflejado en la votación del referéndum. Y por eso me parece muy importante que en este momento se publique el libro de Atkinson en español, porque nos va a ayudar a entender, uno, los problemas que estaban en el Reino Unido latentes y que dieron lugar a un libro como este. Si Jeremy Corbyn, el líder de los laboristas, hubiese leído a Atkinson, su posición posiblemente hubiera sido diferente. O bien hubiese sido por salir, porque tendría que entender que efectivamente hay un malestar de sectores importantes con la situación prevaleciente en el Reino Unido, o bien hubiese hecho una campaña muy exitosa que pudo haber sido por permanecer buscando reformar cosas en la dirección de lo que planteaba Atkinson. Y yo creo que en ese sentido, es decir, estas reformas que hubieran ayudado a que todos aquellos segmentos de la población que se vieron o se han visto perjudicados a lo largo de 30 años de apertura de flujos comerciales y de población, más el desmantelamiento de algunos, o la reducción, no, tampoco quisiera exagerar lo que pasó con el sistema de protección social, pero sí con la reducción en estos esquemas de ayuda a la sociedad, a los más vulnerables. Creo que en ese sentido el libro de Atkinson nos ayuda a entender una cosa que hoy parece completamente inexplicable, que no es obvio cómo se vinculan, pero que me parece que está ahí en el fondo de lo que dio origen a ese libro de Tony Atkinson, que es señalar aspectos de cómo podría mejorarse, cómo hacer más humana la liberalización, la integración económica, la globalización, etc. Y por eso me parece que un libro como el de Atkinson se vuelve muy importante y muy significativo en estos momentos, y reitero mis felicitaciones al Fondo de Cultura y a su director. Muchas gracias, Gerardo. José Merino. Yo quiero ser breve. Veo en la discusión, digo, no en esta en específico, aunque también, pero en la discusión en general sobre desigualdad y en su tratamiento editorial, un tema como permanentemente ausente. Es como una intención o un descuido por tratar la desigualdad como un tema político. Pero ya lo tocaba Hernández Licona y en un par de comentarios más. Ya empezamos a pensar en la desigualdad en términos de su relación con el Estado, ¿no? Y en la génesis misma, creo yo, del Estado moderno, es un tema que está presente. Como decía, creo que era Robert Bates, ¿no? En las primeras instituciones del Estado contemporáneo, gran parte de lo que les da lugar es la característica del capital como un factor de producción que trasciende el tiempo, ¿no? Entonces, generar certidumbre, etcétera, ¿no? Lo que yo no veo todavía es una discusión sobre quienes ocupan las instituciones del Estado y que toca directamente el tema de derechos, acceso o igual ejercicio de capacidades de crecimiento y productividad. Tiene que ver más con la viabilidad intertemporal del Estado vía instituciones de representación política. Es decir, nadie, creo, cuestionaría que desigualdad económica afecta el acceso y ejercicio de puntos de protección frente al Estado o de puntos de acceso de incidencia política. Y creo que lo que está faltando en la discusión pública, pero creo que claramente estamos llegando hacia ahí, es eso, ¿no? Es más como una economía política de la desigualdad, ¿no? Y del otro lado también, como accesos preferenciales, barreras de entrada, utilidades monopólicas, ¿no? Salario mínimo por debajo de la línea de pobreza, pues también entorpece el ejercicio de derechos políticos. Porque, digamos, si en algo hay cierto consenso en la literatura sobre democracia, estoy pensando en trabajos, por ejemplo, como de Adam Przeworski y de Amartya Sen también, es que la mejor esperanza que tienen quienes no tienen es la democracia, ¿no? Es la igualdad en la capacidad de ejercer derechos políticos. En el caso más radical, Amartya Sen, por ejemplo, hablaba de hambrunas, que es un ejemplo pues, bastante conocido, ¿no? Y creo que es
aunque aún no hay muchísima literatura sobre el tema, curiosamente, ¿no? Y a veces uno se tiene que remitir pues a trabajos sobre democracia un poquito más clásicos o trabajos sobre el Estado no particularmente contemporáneos. Hay por ahí algunas cosas ya, ¿no? Uno que se me ocurre es el nuevo libro de Carl Bosch, ¿no? Profesor de Princeton, se llama Political Order and Inequality, que hace una discusión súper interesante sobre desigualdad y cómo esto origina al Estado contemporáneo y se vuelve una relación de dos vías. Otro que está publicado en Chile, creo que lo publicó Debate, yo no lo he visto en México, y aunque es una discusión más o menos local, es una discusión muy chilena, no sé cómo decirlo, ¿no? Es una discusión que creo que toca muy directamente el caso mexicano, que es un libro a 10 manos, ¿no? Son 5 autores, que se llama El otro modelo, del orden neoliberal al orden de lo público, que en México es inaccesible, y creo que es uno de los libros más pertinentes sobre esta discusión que yo he leído. El propio Robert Reich, aunque es un libro más de divulgación, un poquito más pop, no sé cómo decirlo, donde está tratando de salvar al capitalismo de sí mismo, ¿no? Pero que creo que también es un libro bien pertinente. Y hay un libro viejísimo de Amartya Sen, que ya no está en circulación, que es casi imposible conseguir, pero que creo que va a tener un renacimiento, que es un libro medio teórico después de él dar una clase, no me acuerdo si en Yale o en Harvard, junto con John Rawls, que se llama Elección colectiva y bienestar público, que yo logré conseguir milagrosamente en Donceles, entre los libros usados, pero que creo aborda muy pertinentemente esta discusión contemporánea. Y creo que nos hace falta, a lo mejor, irnos más hacia el tema de economía política de la desigualdad o atender los puntos políticos de la desigualdad, ¿no? Cómo el Estado o quienes lo ocupan implícita o explícitamente seleccionan ganadores y perdedores, ¿no? Que últimamente utilizamos esta categoría, y regreso un poco a lo que decía Gerardo. Digo, Gerardo lo dijo infinitamente mejor, ¿no? Que todo lo que yo he leído, que es este cajón de populismo en donde todo cabe, ¿no? En donde al no tener mejores herramientas de análisis o mayores referencias sobre las demandas de quienes no tienen en democracia, pues medio que recurrimos a esta categoría, y ahí metemos lo mismo a Donald Trump, que a quienes apoyaban el Brexit, que a Andrés Manuel López Obrador, que etcétera, ¿no? Y yo creo que sí hay una discusión súper pertinente sobre... Porque la primera reacción frente al Brexit, y concuerdo totalmente con Gerardo, es una reacción como de gente que no sabía lo que estaba votando, ¿no? O que si lo sabían era parte como de una formulación muy imperfecta de preferencias porque no están educados, porque ya rebasan, no sé qué tenga que ver, pero los 70 años de edad, en fin, ¿no? Y cuando en realidad pues esos perfiles son quizá los perfiles que menos se han beneficiado de la membresía del Reino Unido a la Unión Europea, ¿no? Es decir, hay una reacción, me parece legítima. No es que los pobres no sepan lo que quieren, es que lo saben, y la democracia no ha encontrado una forma adecuada de procesar esas demandas, ¿no? O de hacer la distribución de procesos de crecimiento basados en comercio y globalización, un crecimiento pues mucho más equitativo, mucho más justo, ¿no? Y finalmente, en México creo que hay un debate. Alguien decía, era aquí, la encuesta, ¿no? Que es difícil con la ENIJ hacer inferencias sobre los percentiles más grandes de ingreso, ¿no? Creo que gran parte de la discusión en México va a tener que estar en el decil 10, más que en el resto de deciles, porque es un decil en donde la disparidad en ingresos y cómo el Estado mexicano se acerca a ellos fiscalmente es muy desigual. Y sí, en efecto, la encuesta de ingresos es truqueada, pero también es inevitable decirlo, hay una carencia de registros administrativos, Gerardo lo sabe infinitamente mejor que yo, que nos permitirían hacer una estimación de desigualdad mucho más clara. Hay un problema metodológico en encuestas de ingreso y gasto aquí y en Zimbabue, ¿no? Pero también hay un problema de una autoridad fiscal pues medio reticente a publicar registros administrativos que nos permitirían hacer una estimación pues mucho más precisa, como la que Gerardo intentó en ese multicitado trabajo con Oxfam, ¿no? Sería todo. Muchas gracias, José Merino. Creo que Carla ha trabajado mucho hoy, tomando muchas notas de sugerencias. Parece que se nos convirtió, qué bueno, este conversatorio también en una sesión de comité editorial para seguir analizando próximos títulos. Gracias, José. Gaby Barkentin.
Sí, muchas gracias, Pepe. Buenos días a todos. Confieso que cuando Pepe me invitó a esto, iba a salir un poco corriendo porque yo no sé nada de estos temas, ¿no? Pero dije, bueno, vamos a ver de qué va el asunto. Y ahora que los oí de repente dije, pues igual y sí salgo corriendo porque no sé nada de estos temas, pero además es claro que los debates, como debe ser, son debates vivos. Pero creo que justo por eso vale mucho la pena estar acá y agradezco, Pepe, además que estés haciendo este formato porque lo que yo dirijo un medio de comunicación que es generalista, ¿no? Es decir, no tenemos programas especializados en temas de finanzas y economía, tenemos la enorme suerte de contar con Enrique Quintana como nuestro colaborador, pero finalmente son pequeños espacios, no son espacios que permitan llegar a un público más amplio con estos temas. Y uno diría, bueno, ¿por qué sería importante? Decía muy bien Fernando hace rato, bueno, estas son discusiones que vienen de tiempo atrás y que si la CEPAL y que si están y que si los libros y que no los libros. Y yo sigo apuntando bibliografía y entonces agradezco mucho el have and have nots porque ahí sentí que podía yo meterme de una manera más sencilla al asunto. Y es obvio que esta discusión viene de tiempo atrás y que por supuesto hay que seguir en ella, pero yo creo que hay un momento de urgencia ahorita, y el momento de urgencia ahorita es que estos temas y estas palabras, desigualdad, inequidad, se metieron a la conversación. Y se metieron a la conversación y están teniendo efectos. Ya hablaron del Brexit, pero podemos hablar de lo que sea. Podemos hablar del 1% y el 99%, del Occupy, de lo que ustedes quieran. Se metieron a la conversación. Y yo sí creo que es importante, Pepe, y yo sé que igual esto no es una tarea como tal del fondo, pero tal vez podríamos pensar en algún formato, de pronto de ir acompañando estas lecturas para hacerlas digeribles, para gente que de pronto tiene que o hablar de ello o de construir algo que llega y que no sabes qué hacer con eso, ¿no? Decía muy bien Pepe Merino hace ratito, bueno, pues hay que, y lo decía también Gerardo, hay que decir, bueno, si hablamos del Brexit hay que hacer un análisis mucho más fino, no es solamente los viejos cancelando el futuro a los jóvenes, ni ninguna de estas lecturas simplistas que se hicieron, digamos, de bote pronto y al calor del resultado. Pero también es cierto que si uno hace, los medios británicos me parece que han hecho un trabajo importante para tratar de entender, por ejemplo, los que votaron a favor de salirse, por qué lo han hecho, ¿no? Entonces tenemos The Guardian, The Independent, varios medios, BBC, que han hecho perfiles, han hecho entrevistas con la gente para que explique, a ver, tú que votaste por salirte, ¿por qué votaste por salirte? Y empiezan a brotar muchas de estas palabras. Es que nadie me voltea a ver, quiero que alguien me voltee a ver, eso me llamó mucho la atención porque se repite mucho, ¿no? Pero también es cierto que las campañas fueron muy tramposas. El propio Nigel Farage al día siguiente decía, pues sí, lo que dijimos que el dinero que mandamos a la Unión Europea en realidad lo vamos a meter al Sistema Nacional de Salud, pues es falso. Y lo dice al día siguiente y la persona que lo está entrevistando dice, oiga, pero ustedes basaron en esa afirmación parte de la campaña, están los autobuses circulando por Gran Bretaña, por el Reino Unido, con esta frase o con esta afirmación. Bueno, sí, la verdad es que no es tan correcta, pero es, ¿no? Sí, el día después. Entonces, yo creo que esta conversación, que es una conversación que hoy está definiendo estados de ánimo sociales, que está definiendo movilizaciones, que está definiendo formas de entendernos geopolíticamente, que está definiendo, insisto, cómo nos vemos y el futuro que estamos construyendo, está perfecto que se encuentre en el ámbito académico y en el ámbito de los conceptos y de las metodologías y si se puede, no se puede. La verdad es que ha habido cosas fascinantes que han dicho ustedes el día de hoy, pero también urge que lo podamos también meter a una conversación más informada, pero más básica, porque si no se va separando y tender esos puentes se vuelven complejos. Entonces, hace poco Gerardo hizo una lectura acompañada del libro de Piketty, en el Centro Horizontal, por ejemplo. Entiendo que tuviste un montón de gente inscrita, ¿no? Hubo muchísimo interés en seguir esto, en ir como acompañando. Entonces, un poco me quedo con esta inquietud de a ver si podemos de empezar a tender algunos puentes, insisto, porque el tema lo exige. Hay muchos otros que tampoco entendemos de ellos, pero no están en la conversación social del siglo XXI, ¿no? Gracias, Gaby. Y eso que no entiendes de los temas, imagínate si entendieras, porque realmente das en una clave importantísima como comunicadora, que es esta introducción del tema a la conversación pública, y qué bueno que nos acompañen
20 informadores, 22 se inscribieron a participar también. Ahorita vamos a ver qué preguntas nos hacen ellos. Pero no solo es conversación para hablar del tema, es una conversación para toma de decisiones, como lo acabas de sugerir, desde cómo votar y es una decisión que te va a dar esta conversación o te va a informar esta conversación hasta qué comprar o qué vender, sí, para la vida cotidiana, ¿no? Es decir, yo creo que sí es muy importante que nuestros medios si pudieran sacrificar un poco de lo que le dedican al chisme, más o menos de qué diputado se durmió y en la madrugada quién sabe qué hizo, a tratar de informar esta conversación que finalmente informa las decisiones de las personas que tienen acceso a los medios. Terminamos esta ronda con Alberto Bello, director de Expansión. No, yo muy breve. Uno, coincido en algo que dijo Enrique, la importancia del tema de la informalidad, y creo que los medios no hacemos el trabajo de explicar la gravedad de esa brecha entre lo formal y lo informal y cómo eso, en mi punto de vista, es una de las patas que nos tienen anclados en el subdesarrollo. Y dos, algo que también es un poco obvio, que es estamos en un modelo de crecimiento que toma en cuenta los mercados abiertos, la tecnología, etcétera, etcétera. Y estamos muy enfocados en mejorar nuestra oferta de trabajo, o sea, en la economía de la oferta, etcétera. Pero lo cierto es que nuestro mercado, somos líderes en el mercado de lujo, pero un empleado de Ford en México no puede comprar un coche Ford. Esa desconexión que se debe esencialmente a la desigualdad, creo que es un reto futuro. Es decir, México, en su modelo de crecimiento actual, que es exitoso en determinados estados y para determinados, en cierta manera, yo sé que Rodeno no está de acuerdo, pero yo así lo pienso, lo que sí siento es que ese modelo de crecimiento, con esa contradicción de una desigualdad que impide un acceso masivo a los bienes de consumo que se generan en México, es un reto muy grande a largo plazo, ¿no? Las automotrices te lo dicen, México es un mercado que, si no es un mercado de 2 millones de automóviles, a mí mi inversión todavía no me compensa. Y México no llega todavía a los 2 millones de vehículos. Imagino que el debate del salario mínimo va a ir en ese sentido, pero si tenemos la informalidad, esa brecha sigue pegándonos, ¿no? Entonces, ese es mi comentario únicamente. Muchas gracias. Paulo Cantillo, del periódico Excelsior. Yo quería hacer una pregunta a lo mejor a los expertos aquí académicos que nos acompañan acerca de las recientes decisiones fiscales del gobierno en cuanto a la reducción del gasto público. Si vimos en el último recorte de 31.700 millones de pesos, se centró pues básicamente en buena parte en el gasto social, salud, educación en cuanto a secretarías, y en términos de programas vimos un fuerte recorte al Seguro Popular, al programa de infraestructura indígena, etcétera, ¿no? Prospera también tuvo un recorte. Ya de por sí nuestra estructura de gasto nos lleva, incluso el Coneval nos los ha documentado varias veces, en donde nuestro gasto en programas o en rubros regresivos, beneficia más a los de más alto ingreso, es mayor que el de gasto progresivo, que es el que un poco intenta redistribuir y reducir carencias. No sé si este evento ustedes lo están analizando como que podría aumentar ya de por sí las altas niveles de desigualdad que ya tenemos en el país, o sea, si lo están viendo como un riesgo, como un foco de alerta, más allá de que es necesario reducir el gasto por el asunto del déficit y los compromisos, etcétera, pero vemos de que se está concentrando, ¿no? En estos temas de programas que podemos discutir su efectividad, pero que de alguna manera intentan reducir las carencias, ¿no? y los niveles de pobreza y desigualdad. Y el otro tema que quería preguntar era, la OCDE siempre nos dice, después de impuestos y transferencias, México prácticamente queda igual en términos de distribución del ingreso, ¿no? En términos de reducción, en términos de desigualdad, a diferencia de otros países. Deberíamos trazarnos como meta pensar en un estado que por esas dos vías reduzcamos los niveles de desigualdad. ¿Es deseable o no pensar en que México deba trazarse eso como política nacional, como meta nacional? Supongo que habrá muchos economistas que digan que no, que eso no es chamba del Estado, que eso no es chamba del gobierno. El gobierno debe garantizar crecimiento, eficiencia, etcétera, menos el tema de la distribución. Pero yo quería preguntarles si ustedes hay un consenso o qué opinan sobre si deberíamos dar pasos tanto del lado tributario como del lado de gasto, avanzar hacia un tema
de reducir, de que la política fiscal pueda ser un instrumento para reducir las brechas de desigualdad que hay en el país, si es deseable o no y qué pasos dar. Recientemente Enrique Provencio, un investigador del programa, nos circuló una nota en la que sostenía primero que no están muy claros los fundamentos macroeconómicos que justifican el recorte. Por otra parte, en la misma nota de Hacienda nos dice que todo está bajo control, pero hace un recorte preventivo. No queda claro preventivo ante qué. O sea, cuáles son las amenazas o los riesgos que visualizan las autoridades hacendarias para hacer un recorte sobre otro recorte. Y estás en lo cierto, los recortes han pegado enormemente sobre educación, sobre salud, y obviamente reduce enormemente las metas de programas emblemáticos de esta administración, como la escuela de tiempo completo o Seguro Popular. Obviamente va a tener impacto en la atención, en la calidad de la atención, el diferimiento para hablar del sector salud, porque por otra parte se junta, la otra es de que ha habido un esfuerzo por incorporar una mayor inscripción, en este caso te hablo de los jóvenes universitarios al Seguro Popular o lo Seguro, que no tiene ninguna consistencia con recorte que exige pues, ampliación de la infraestructura, una infraestructura de salud que está con problemas de calidad, de acceso efectivo, decimos lo que estamos en esos temas. Entonces, sí tendrá efectos inmediatos. Lamentablemente, las mediciones miden acceso, no acceso efectivo, como sabe bien la gente de Coneval. Entonces, puede haber mayores inscripciones, pero va a haber muchos problemas en la calidad y obviamente las brechas seguirán acrecentando y obviamente se incrementará todos los fenómenos de exclusión, de pobreza. No la pobreza Coneval, la pobreza Coneval se puede reducir porque hay mayor afiliación, pero acceso efectivo se va a caer por las enormes brechas de calidad. Hiciste referencia, Pablo, a la información de la OCDE respecto en qué medida el Estado mexicano es capaz de redistribuir el ingreso. Yo todavía no sé muy bien cómo calcula la OCDE, porque la información que usa es la del ENIG, y la información del ENIG se refiere o lo que mide son ingresos netos. Cuando a la gente le preguntan cuánto gana usted, lo que responde es cuánto recibe. Lo que le retuvieron el impuesto de seguridad social no tiene idea. Entonces, claro, si usan esa información y hacen algunas estimaciones, el efecto neto es cero o es muy pequeño. Entonces, ahí hay un problema de la información misma. Ahora, el asunto de la redistribución es interesante en qué medida un gobierno o un Estado puede o está dispuesto a aplicar una tasa progresiva de manera tal de redistribuir una tasa de impuestos progresiva. Y esto se ata con dos problemas. Miren, yo en realidad a lo que me referí en mi participación anterior son los efectos que tiene sobre la distribución del ingreso sobre la sociedad. Pero hay una determinante que tú planteaste hace un rato, que es cómo afecta el poder a la distribución del ingreso. Y la relación inversa, cómo dada una distribución del ingreso, hay una distribución de poder. Es interesante lo siguiente. En los trabajos previos a Piketty está mucho más marcado que en el del Capital. Lo que encontró es que cada vez que había revueltas políticas, inestabilidad social, guerras, crisis, es decir, malestar social general, la desigualdad cae. Son sus estudios históricos.
en muchos trabajos previos. Está también en el Capital, pero menos enfatizado. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que sabemos, o el estándar del día de hoy, es que la tesis del goteo es falsa y que en realidad menor desigualdad en la distribución del ingreso provoca mayor crecimiento económico. Hasta el Fondo Monetario Internacional lo planteó en el último informe que sacó hace poco. Entonces, bueno, bueno. El asunto es el siguiente. Si redistribuir ingresos se hace redistribución pro-pobre, abatimos la pobreza porque le dimos ingresos. Al abatir la pobreza y disminuir la desigualdad, la economía crecería. Y en una segunda vuelta se abatiría desigualdad y pobreza. Y entraríamos en un círculo virtuoso. Y la pregunta es ¿por qué no se hace? Sí, pareciera que es clarísimo. Bueno, aquí es donde entra un trabajo de Adam Przeworski que todavía no publica, que está en borrador, está en discusión. Trabajo que plantea 2 o 3 teoremas muy interesantes, usando todo el aparataje matemático de la economía. La desigual distribución del ingreso lo que provoca es desigual distribución del poder. Y la desigual distribución del poder lo que hace es que la tasa de redistribución no sea tan alta como en un sistema total y absolutamente democrático, pero no solo eso, sino que hay un punto en que cae la posibilidad de redistribución del ingreso. Hay tanta concentración del poder que la tasa cae. ¿Y cuáles son los mecanismos? Señala 2 mecanismos. Y esto es para que pensemos la situación mexicana. Un mecanismo es que cuando hay redistribución, cuando hay concentración del ingreso o distribución inequitativa del ingreso, la participación política de los pobres es menor, por consiguiente están menos representados en la Cámara de Diputados y el Senado. 1. 2, los lobbies que negocian, que inciden en el legislativo sobre el gasto y bloquean las políticas que les son desfavorables y promueven las que les son favorables. Creo que esos 2 procesos nosotros los vemos operando en nuestro país. Entonces, lo que hay es la incapacidad en un sistema no absolutamente democrático, sino que donde se dan coalición y hay algunos sectores sociales que pueden incidir sobre la política de gasto, él no se mete como Atkinson en el funcionamiento del mercado. Porque Atkinson sí se mete en el funcionamiento del mercado. Él lo que hace es decir, bueno, el mercado funciona y vamos a ver el producto cómo se redistribuye. Y esa es un poco la idea. Lo que hay por detrás, y uno lo va viendo en todos estos libros, es que vislumbran, pero nunca incorporan el papel del poder en el proceso. Entonces hay que incorporar el poder, ver el efecto económico y ver el efecto de la economía sobre la sociedad y viceversa. O sea, es bastante más complejo que como se ha planteado hasta ahora. Muchas gracias, Fernando. Pues pasamos ya de las 2 horas que nos habíamos propuesto de esta conversación, 2 horas efectivas. Les agradecemos mucho a todos los participantes, académicos, directivos de medios, informadores, desde luego a quienes nos han seguido por el streaming, y les informaremos de las siguientes reuniones. Muchas gracias de verdad a todos. Muchas gracias. Por el reconocimiento.